Buenos días. Feliz año para los que no tendré tiempo de felicitarlos hoy. Puse la Biblia al revés, así no se puede. Otra vez está al revés. ¿Qué me está pasando? Ahora sí está al derecho ya. Bueno, si tiene el boletín, ahí está el mensaje para esta mañana, para que tome nota y para que lo comparta con alguien, porque el Evangelio tiene conceptos que son transferibles, entonces usted recibe para compartir con otros. Tomen asiento. Tengo entendido que cuando un cohete consume todo su combustible, dicen burn out, usan esa palabra. Y también usan esa palabra cuando un electrodoméstico, un ventilador o una estufa, por el calor que circula, se quema. Entonces dicen burn out. Pero esa palabra también la usan para referirse a una persona que trabaja y se estresa y corre por aquí, corre por allá hasta que ya no puede más. Burn out. Se quemó. Debido a los problemas que han habido en el mundo, como la pandemia, las guerras, la devaluación de la moneda y a los problemas familiares y personales, la gente también se quema y se usa la misma palabra, burn out. Es más, puede ser que algunos aquí estén cerquitica de quemarse, ya están agotados. Es que nosotros somos como un carro que tiene su tanque de gasolina y entonces ese tanque hay que llenarlo antes de que se recorra cierto número de millas. Y sin esa palabra antes es clave, porque después también se puede, pero es más complicado. Entonces es mejor llenar el tanque antes de que se acabe. La palabra en español para burn out, la mejor que yo he encontrado es agotamiento. O no puedo pensar en otra palabra, la mejor es agotamiento, ¿no? Ya, hasta la última gota. Se quemó. El agotamiento o el burnout no es algo nuevo, porque es una palabra nueva, pero el agotamiento no es nuevo. Si no, el Señor Jesucristo no hubiera dicho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Vamos a leerlos para que se familiarice con la idea completa. Son dos textos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tremendas palabras, ¿verdad? Hay mucho allí. Según las palabras de Jesús en estos dos versos, hay 4 ideas para salir del burnout, para solucionar el problema del agotamiento. El primer pensamiento es que necesitamos, primero que todo, experimentar el agotamiento para poder ir a Jesús, ¿no? Porque fíjese lo que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿A quiénes está invitando? A todos los que están trabajados y cargados. Como quien dice, si tú no te sientes así, esta invitación no es para usted. Yo pienso que hay 2 clases de gentes. Hay una minoría pequeña, quizás no llegue ni al 10%, que son las personas que escuchan el Evangelio,
o leen algo y dicen, esto es razonable, esto me conviene. Y entonces lo comienzan a implementar en su vida y poco a poco crean un estilo de vida saludable y la pasan bien. Pero el resto, el 90% restante, tienen primero que sufrir para poder venir a Cristo. O sea, tienen que quemarse. Si no se queman, no vienen. Son como ese niño que el papá le dice, mijo, no meta el dedo ahí que la electricidad lo puede patear. Pero no, ese niño cuando el papá no está allá va y mete el dedo, ¿no? O como el hijo pródigo que se fue de la casa, malgastó su fortuna y cuando ya estaba en la posilga de los cerdos, entonces dice Jesús, volvió en sí y dijo, pero qué cosa, en la casa de mi padre los trabajadores viven mejor que yo que soy el hijo. Me levantaré y iré a mi padre. Y entonces Jesús usa la palabra o la frase volver en sí. Hoy en día se usa el término tocar fondo, porque cuando una pelota cae, entonces cuando llega al piso, rebota. Y entonces a ese tipo de gentes que Jesús está llamando, si usted ya está tocando fondo, aquí estoy. Yo te digo cómo salir de ese hoyo. Tocar fondo. Cuando llegas a Cristo, Él no te reprocha. Él no te dice, ¿sí ve? Se lo dije. Eso lo hacemos nosotros, pero el Señor Jesucristo no. Él no reprocha, Él no te critica. Él nada más te recibe, te libera, te da fuerzas. En Cristo Jesús hay mucha energía emocional y espiritual y hasta física para seguir adelante. Entonces, además de quemarse, de experimentar el burnout para venir a Cristo, hay un paso más. Ese segundo paso es someterse al yugo de Cristo. El segundo paso es venir a Cristo. Estás quemado, Él te invita, ya sabes en qué condición estás, ahora entonces voy a Cristo. Hay que llegar a Cristo. Está el mismo versículo 28, vamos a mirarlo. Dice, venid a mí. Simple, venid a mí. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchas versiones de Cristo. Hoy en día, las más populares sería, por ejemplo, el Cristo progresista. El progresismo es un movimiento que enseña que puede haber matrimonio homosexual, enseña la ideología de género. Es una cosa que es como si Cristo estuviera diciendo, ¿saben qué? Olvídense del camino estrecho. Y el camino que lleva a la vida eterna es el camino ancho. Aquí cabe todo el mundo. Esa es la idea del progresismo. Y ellos usan a Cristo también, ¿no? Cristo ama a todo el mundo. Entonces aquí caben todos. Está también el Cristo de la teología de la liberación. Ese Cristo de la teología de la liberación dice que todos podemos ser ricos y que debemos ser ricos. Y entonces el modelo de ese tipo de cristiano es el predicador de esa teología, que pide dinero y él lo administra y él lo maneja y él vive bien, tiene su buen carro, su buen reloj, su buena casa. Y los demás, esa es la teología de la ¿cómo dije? Prosperidad. Pero ese tipo de evangelio no puede ser misionero, porque usted manda un misionero a África a predicar la prosperidad y entonces allá patina, no resulta, no trabaja. Lo mandas a la India y allá tampoco, porque ahí la gente está paupérrima. Eso trabaja muy bien en Europa o en América, la teología de la prosperidad, porque hay más dinero. Ellos también usan el nombre de Cristo. Y tenemos también la teología o la teología de la liberación. Esa es la primera teología latino
Los latinos es la primera teología que nosotros sacamos, ¿no? Y esa teología de la liberación es un Cristo, presenta un Cristo comunistoide. O sea, un Cristo que enseña que los pobres le pueden quitar a los ricos. Vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y Cristo jamás enseñó esas cosas, ¿no? Entonces, mucho cuidado a cuál Cristo va, porque Él dice, venid a mí, pero no es ninguna de esas caricaturas de Cristo. Tienes que ir al Cristo histórico, al Cristo de los evangelios, al Cristo que murió y resucitó al tercer día. A ese Cristo es que tenemos que ir. Entonces, además de usted llegar a Cristo, necesita también someterse a Cristo. Vamos a mirar cómo es eso de someterse a Cristo. El versículo 28 ya lo vimos, pero lo volvemos a leer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esa palabra yugo se refiere a una herramienta de la agricultura. Todavía hay gente que usa el yugo en el día de hoy, pero antiguamente era muy usado. Y el yugo es una herramienta de madera donde una pareja de mulas o de bueyes meten la cabeza y tiene una lanza que se clava en la tierra y las dos animales arrastran esa lanza y va dejando un surco. Entonces Jesús está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Ya? Entonces el yugo es una herramienta que somete. O sea, uno tiene que someterse a alguien superior. Y ese alguien superior es el yugo. Entonces Cristo dice, mi yugo. Y aclara que su yugo es fácil y su carga es ligera, fácil de llevar. Pero si venimos a Cristo, no venimos a tomar a Cristo como nuestro siervo o nuestro mandadero, el que nos hace los mandados y nos soluciona los problemas. Debemos venir a Cristo para someternos a Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hay que tomar ese yugo y seguir el yugo de Cristo. Nosotros nos cansamos por varias razones. Una, porque aramos solos, trabajamos solos. Y nosotros no estamos diseñados para hacer las cosas solos. Dios nos creó de una manera, nos diseñó de una manera que necesitamos a otras personas para hacer las cosas. Entonces, mucha gente está cansada porque está trabajando o arando sola. Otros están cansados porque llevan un yugo equivocado. Un yugo equivocado, por ejemplo, sería tratar de complacer a todo el mundo. Imposible. Sin embargo, por ahí de vez en cuando aparece alguien que le quiere dar gusto a este, a aquel y a aquel, hasta que se cansa. Se cansa. Ese tipo de yugo cansa. Otras veces estamos cansados por llevar 2 o 3 yugos. Servirle al diablo y servirle a Cristo. Son 2 yugos, eso no se puede. Vas a tener corazón dividido. Es como tener 2 mujeres. Tener 2 mujeres es tener 2 yugos. O tener esposo y tener amante es tener 2 yugos. Imposible. Entonces vas a terminar cansado. Y esos problemas son difíciles de resolver. Entonces, cuando venimos a Cristo y nos sometemos al yugo de Cristo, tenemos que arar en la misma dirección que Cristo está arando. Y tenemos que ir al paso de Cristo. Él dice cuándo apurar el paso y cuándo disminuir el paso. Y es más fácil arar con el Señor Jesucristo. Ya vamos por 3 pasos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el 4º paso. El 4º paso es aprender de Cristo. Comencemos por aquí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, venimos y nos sometemos, y una vez que nos hemos sometido, comenzamos a aprender de Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Y este paso es para el resto de la vida.
No es que compró una Biblia y leyó un capítulo y ya. No. Cuando comenzamos a seguir a Cristo, es aprender toda la vida. Hasta que nos morimos, estamos aprendiendo de Cristo. Y hay mucho que aprender de Cristo, porque Cristo es una persona encantadora. Acuérdese lo que dice Juan 1:14. Aquel verbo que es Cristo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia de Cristo y esa autenticidad de Cristo lo hace una persona fascinante, encantadora, de la cual nosotros podemos pasar el resto de la vida aprendiendo cómo ser mejores personas. Pero hay dos cosas que Jesús menciona aquí para que aprendamos de él, básicas, fundamentales. La primera es mansedumbre y la segunda es humildad. Mansedumbre es un concepto que es mal entendido. Algunos piensan que una persona mansa es el que vive ahí con la cabeza agachada, ¿no? Como dicen, menso, ¿no? Pero no se trata de ser menso, sino de ser manso, que es muy diferente. En el griego, esa palabra es praus, se pronuncia praus. Y el concepto, cuando miras el léxico griego o el diccionario griego-español, entonces está hablando de una persona que es apacible, que es tranquila, serena, controlada, dueña de sí mismo. Es una persona mansa. Hay un comentarista del Nuevo Testamento que ya murió y se llama Barclay, y él ilustra la mansedumbre con un caballo salvaje. El caballo salvaje es brioso, ¿verdad? Nervioso, tiene mucha fuerza, mucha velocidad y se asusta por cualquier cosa. Pero lo cazan y un buen domador lo pone bajo control y luego tienes el caballo ahí con toda su fuerza, con toda su energía, con toda su velocidad, pero está tranquilo, está sereno, está apacible, seguro, dependiendo de su amo. El amo le silba y el caballo inmediatamente viene. Entonces, cuando una persona se pone el yugo de Cristo y se deja controlar por Cristo, poco a poco se vuelve así, apacible, tranquilo o tranquila, serena. Deja ese nerviosismo, ¿no? Que por cualquier cosa brinca y salta. Hay veces que se le quema el fusible a uno, ¿verdad? Eso pasa. Pero una cosa es vivir así todos los días y otra cosa es que una vez al año se le queme el fusible. Entonces, aprender de Cristo cómo ser manso y humilde de educación. Perdón, de corazón. La otra palabra es ¿cuál? Humildad. Humilde de corazón. Esta palabra humilde es mal entendida. Algunos piensan que humilde es una persona que no tiene dinero, que carece de recursos materiales, no tiene buena ropa, no tiene ni carro, entonces es humilde. Pero es posible que una persona así sea humilde porque en esa condición le toca depender de Dios, pero no todos lo hacen. Hay gente pobre que no tiene mucho dinero, pero está resentida con los ricos, ¿no? Y está viendo a ver qué le quita a otro. Eso no tiene nada de humildad. Ya, no tiene que ver. Ahora, otros piensan que humildad es no tener educación académica, ¿no? Ni saber leer. Entonces, piensan que eso es humildad. Tampoco, ¿no? Puede ser que una persona que no tiene educación, porque carece de educación, busque a Dios que le ayude, ¿no? Y que le ilumine. Eso puede pasar. Pero miren, hay personas bien educadas que son humildes. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona bien educada. Hablaba por lo menos 3 idiomas. Era doctor en la ley judía y un poco de títulos tenía. Pero era humilde. Entonces,
La humildad no es eso, no es ser pobre, no es ser ignorante. Humildad es depender internamente de Dios. Se lo repito, humildad es depender internamente de Dios. Entonces la mansedumbre y la humildad se conectan, la una con la otra. Como que no podemos tener la una sin tener la otra, o como que la una le ayuda a la otra. El que depende de Dios internamente, pues llega a ser también una persona mansa, humilde, mansa y humilde de corazón. La humildad requiere que bajemos, que nos sometamos. El orgullo nos dice que hay que subir, ¿no? Y rápido. Pero si hay una cosa que cansa es correr de para arriba. Y por eso terminas agotado, quemado o quemada y cansada. Hay una cosa interesante. En el Antiguo Testamento tenemos el Salmo 23. Los primeros versículos del Salmo 23 conectan con estas palabras de Cristo. Aquí está hablando el pastor, el buen pastor. El buen pastor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, etc. En el Salmo 23, la oveja cansada que ha ido al buen pastor describe su experiencia. ¿Y cómo la describe? Jehová es mi pastor. Pudiéramos decir: Jesús es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y entonces viene la otra frase: confortará mi alma. Y aquí es donde comienza el asunto. Ese descanso que Jesús ofrece es un descanso que comienza adentro. Porque a veces estamos en la cama descansando, o en el sillón descansando el cuerpo, pero la mente va a 1000 y estamos acelerados e inquietos. Y entonces el descanso es de adentro para afuera. Confortará mi alma, hará que mi alma esté cómoda, esté tranquila. El buen pastor hace eso por nosotros. Entonces el descanso es una cosa que va de adentro para afuera, y necesitamos aprender a trabajar desde el descanso interior. Necesitamos aprender a enfrentar los problemas desde el descanso interior, porque ahí es donde está el buen pastor ministrando nuestra alma y nuestro corazón. Y eso implica confianza en Cristo. Pero implica algo más. Implica no dejarse engañar del enemigo, de Satanás. Yo siempre enfatizo que el problema con Satanás es la mentira. Nos engaña, nos dice muchas mentiras, y él es el príncipe de este mundo, y este mundo tiene muchas cosas engañosas. Nada más usted abra su teléfono ahí, el Facebook y todas esas cosas que aparecen ahí, o vaya a la televisión, y todo lo que encontramos es una sarta de mentiras. Rara vez aparece algo genuino, pero la mayoría son mentiras. ¿Y cuál es una de las mentiras que muchos de los creyentes creen? La primera mentira es que para ser feliz, o que tú viniste al mundo a ser feliz. Eso no es bíblico. La felicidad es un subproducto, es un resultado de otras cosas. Y cuando tú haces esas otras cosas, pues la felicidad es como el fruto de eso. Pero no es el último fin o el ulterior fin por el cual venimos a este mundo. No es para eso. Pero la otra mentira es que para ser feliz hay que tener muchas cosas: carro, casa, ropa. Y que la felicidad depende de esas cosas materiales. La otra mentira es que puedes tener todas esas cosas a crédito. Y entonces ahí viene el plástico. Es fácil pasar esa tarjeta de crédito y te llenas de deudas.
Y luego cuando ves que las deudas son muchas, entonces dice, tengo que conseguirme un segundo trabajo, ¿no? Y después está el esposo y la esposa, los dos trabajando. Y eso va trayendo muchas complicaciones en una familia, ¿no? Se van descuidando los hijos, se va descuidando la relación. Es muy difícil cultivar un matrimonio y una familia con dos trabajos y la esposa también con dos trabajos. A lo último los niños dicen, mamá, ese señor que viene cada 15 días me pegó. Es el papá, ¿no? Que apareció cada 15 días, que aparece cada 15 días o que lo ven cada 15 días. Porque anda trabajando para comprar cosas, para gastar dinero y para pagar las deudas. Y a veces le pagan más en intereses a la gente o a esas tarjetas de crédito que lo que le dan al Señor. Entonces, implica confiar en lo que dice Cristo, en las promesas de Cristo, e implica no creer las mentiras del mundo y las mentiras de Satanás. Aprender de Cristo no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es que hoy decidimos creer en Cristo y ya mañana sabemos todo acerca de la mansedumbre y acerca de la humildad. Eso toma su tiempo, pero Cristo es un maestro excelente y sumamente paciente. Entonces Él va a tener paciencia con nosotros y nos va a ir llevando poco a poco. A veces va a permitir que nos pasen ciertas cosas para que aprendamos, que experimentemos. Él sabe que después de tener esa experiencia vamos a volver a Él, y ahí está Él con los brazos abiertos. Y estamos en una escuela que no es teórica, sino que es muy práctica. Nos va guiando de una manera muy práctica. Poco a poco, entonces, vamos aprendiendo a vivir la vida cristiana. Pues aquí tenemos los 4 pasos. Y espero que estos 2 versos sean su impulso para el año 2024. Que sea no un año de solo trabajo, sino un año de descanso interior, donde tú haces todo lo que haces desde la perspectiva del descanso. ¿Se ponen de pies? Tenemos unas preguntas aquí para construir un puente entre tú y Cristo, o lo que dice Cristo. Y vamos a leerlas para ayudarlo a meditar y a conectar lo dicho en esta mañana con su vida. La primera pregunta es, ¿tiene sentido para ti la invitación de Cristo? La invitación de Cristo es, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Tiene sentido para usted la invitación de Cristo? ¿O es algo que no le parece razonable de ninguna manera? Pues si le parece razonable, le parece lógico lo que Jesús está enseñando, entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Tienes alguna razón para no aceptar la invitación de Cristo? Decirle, Señor, eso conmigo no sirve. O de veras sí vale la pena ir a Cristo y buscar y experimentar el descanso que Él nos ofrece. La tercera pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a dejar tus pensamientos por los de Cristo? Fíjese lo que le estoy diciendo, sus pensamientos por los de Cristo, porque a veces nosotros pensamos muy diferente de cómo piensa Cristo y necesitamos hacer ese cambio allá. A veces usted piensa que unas vacaciones de 15 días en un crucero, que eso le va a solucionar todos los problemas, o que un viaje, ¿no? Para ir, regresar y seguir lo mismo. Tienes que cambiar esas ideas y esos pensamientos por lo que Cristo dice. Y para poder entender y ver qué dice Cristo, pues tienes que ir a los evangelios, tienes que ir a la Biblia.
y leer regularmente la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Entonces, ahí están las 3 preguntas. Le voy a pedir que ya no me mire más a mí, que cierre sus ojos y hable con el Señor. Quizás haya entre nosotros alguna persona que todavía no ha interiorizado a Jesús en su corazón. Ha oído de Cristo suficiente, sabe que es el Hijo de Dios, sabe que murió, sabe que resucitó, pero todavía no ha ido a Él en fe y en arrepentimiento. Y en este momento quiere hacer esa decisión. No le pido que venga al frente, porque eso es secundario, pero sí le voy a pedir que ponga en su mente, en su corazón y en sus labios la siguiente oración. Dígale: querido Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario como una ofrenda por mi pecado, y que resucitaste al tercer día. He pecado de muchas maneras y de muchas formas, y necesito tu perdón. Me arrepiento de mis pecados y vengo a ti en busca del descanso que solamente tú me puedes dar.